Pensamiento y escuelas psicológicas. Bueno, el pensamiento es considerado como un proceso mental, cognitivo, incluso es un proceso superior, porque recordemos que los procesos superiores son aquellos que solamente son llevados a cabo por las personas, por los seres humanos. Entonces el pensamiento es exclusivo del ser humano. Solamente el ser humano tiene la capacidad de pensar, de razonar, de llegar a conclusiones. El pensamiento es un proceso mental muy importante que se relaciona con el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es el encargado del procesamiento del pensamiento. Está relacionado el lóbulo frontal con el raciocinio, con la planificación de tareas, con la planificación de eventos. Entonces, este proceso mental superior cognitivo tiene que ver con el lóbulo frontal. ¿Qué hacemos a través del pensamiento? Generalizamos la realidad. Llegamos a conclusiones, sintetizamos también, buscamos soluciones cuando hacemos uso del pensamiento. Según Jerome Guilford, tenemos dos tipos de pensamiento, el pensamiento según su dirección y el pensamiento según su coherencia. Según su dirección quiere decir hacia dónde apunta la solución de un problema. Si tú tienes un problema y le has encontrado una única solución, ese tipo de pensamiento se llama convergente. Pero si tú tienes un problema y le has encontrado varias soluciones novedosas, varias soluciones creativas, a ese tipo de pensamiento se le llama pensamiento divergente. Por ejemplo, si ante la pregunta, ¿para qué sirve un lapicero? Tú dices, para escribir, todos nosotros sabemos que el lapicero sirve para escribir. Si nos preguntan para qué sirve una silla, para sentarse, y no necesitamos hacer un esfuerzo para responder esto, ¿no? Entonces es una respuesta, en este caso, común, entonces estamos usando el pensamiento convergente. En cambio, el pensamiento divergente tiene soluciones creativas, novedosas, distintas, innovadoras. De ahí que el pensamiento divergente se encuentra relacionado con la inteligencia. Para ser inteligente tenemos que buscar soluciones rápidas y soluciones creativas. Entonces, un lapicero no solamente puede servir para escribir, un lapicero también puede servir para hacer una escultura de varios lapiceros, por ejemplo, material reciclado. El lapicero puede servir para sujetarse el cabello, ¿verdad? El lapicero puede servir hasta para tocar música, me dicen por acá. Muy bien, por supuesto, ¿no? Tocar la batería. Así es. Entonces, esas soluciones creativas que tú le estás dando es una solución, estás haciendo uso del pensamiento divergente. Por ejemplo, en matemática, ya sea física, ya sea álgebra, si solucionamos un problema usando una fórmula, en ese caso, al usar una fórmula estamos usando un pensamiento convergente porque estamos encontrando una única respuesta a través de esa fórmula. Pero si por ahí ya tú has creado, has innovado otras soluciones, entonces el pensamiento sería divergente. Creativo, ¿verdad? Ese tipo de pensamiento. Ahora tenemos el pensamiento también según su coherencia, quiere decir si hay relación entre la causa y el efecto, si hace uso de la lógica. Entonces, si hay una correspondencia entre lo que se propone y lo que se responde, entonces estamos hablando del pensamiento según su coherencia. Acá se encuentra el pensamiento lógico y el pensamiento no lógico, conocido también como pensamiento mágico. En el pensamiento lógico sí hay coherencia entre la causa y el efecto, y este tipo de pensamiento generalmente es utilizado en la ciencia, por ejemplo, al explicar la teoría evolucionista. En cambio, el pensamiento no lógico, no hay relación entre la causa y el efecto. Está más basado en las creencias, eso de que desaprobé el examen porque un gatito negro se cruzó en mi camino, o desaprobé el examen, es que he pasado por debajo de la escalera. Entonces, la causa, escalera. Efecto, consecuencia, desaprobé el examen. Entonces, no tiene nada que ver el gatito, nada que ver la escalera con que uno haya desaprobado en un examen parcial o en un examen final. Entonces, le estamos echando la culpa de manera absurda a algo que no tiene nada que ver. Estamos utilizando el pensamiento no lógico.
En cambio, en el pensamiento lógico sí le damos coherencia. A ver, desaprobé el examen porque la verdad no estuve atento, desaprobé el examen porque la verdad he faltado muchas veces, o desaprobé el examen porque estaba muy difícil. Entonces, ahí sí, ¿no? Ahí sí hay coherencia. Ese argumento es aceptable. Pero decir que desaprobamos el examen por mal de ojo, porque hemos levantado con el pie izquierdo, falso, ¿no? Completamente falso. En el caso de las creencias o supersticiones sería no lógico, y en el caso de argumentos válidos sería pensamiento lógico. Y también en las teorías, ¿no? La teoría evolucionista, como está basada en la ciencia, hace uso del pensamiento lógico. En cambio, la teoría creacionista está basado en Dios, y Dios tiene que ver con creencias. Entonces, las creencias, incluso religiosas, es un tipo de pensamiento no lógico o pensamiento mágico. Operaciones del pensamiento. El análisis es aquella operación mental que consiste en separar las partes de una totalidad. Por ejemplo, analizamos un departamento y mencionemos las partes de un departamento. Un departamento tiene sala, un departamento tiene comedor, un departamento tiene dormitorio, 1, 2, tal vez 3 dormitorios. Hay departamentos que tienen su pequeño patio, ¿verdad? Entonces, al mencionar las partes de algo, estamos haciendo un análisis, así como la lectura, ¿no? Comprensión y análisis de lectura en tu curso de razonamiento verbal. Entonces, cuando tú tienes una lectura y quieres analizar, es porque no estamos entendiendo toda la lectura y queremos por partes ver si entendemos algo. Igual ocurre en el análisis cuando vamos al médico, ¿verdad? El médico nos hace un análisis de sangre, quiere decir que está viendo las partes de nuestra sangre, o sea, los componentes. El análisis es todo lo opuesto a la síntesis, mientras que en el análisis uno visualiza las cosas por partes, en la síntesis reagrupamos esas partes. Entonces, es aquella operación mental que consiste en reagrupar las partes y de esa manera formar una totalidad. Entonces, una vez que ya has leído esa lectura y has comprendido y juntas todas las partes que has subrayado y haces un resumen, en ese caso estamos hablando de una síntesis. Lo mismo, ¿no? Una vez que el médico ya analizó tu sangre y te da el diagnóstico, el resultado es una síntesis. Entonces, una vez que el técnico arregló tu computadora, al principio analiza, ¿no? Trata de ver dónde está el desperfecto de la computadora o del celular. Entonces, luego te entrega la computadora o te entrega el celular, pero ya te entrega armado y funcionando bien, se supone. Entonces, al armar la computadora ya realizó la síntesis. La abstracción es captar lo más importante de algo. La comparación consiste en buscar semejanzas o diferencias entre varios objetos. Y la generalización consiste en atribuir una cualidad a todos. Una sola cualidad a todos. Por ejemplo, los alumnos de San Marcos son aplicados. Estamos generalizando, ¿no? Porque la cualidad aplicados le estamos aplicando a todos. Todos los sanmarquinos, todos los alumnos de San Marcos son aplicados. Estamos generalizando. Respecto a las funciones del pensamiento son 3. Conceptuar, primera función del pensamiento. Juzgar, segunda función del pensamiento. Y por acá tenemos al razonar, que sería la tercera función del pensamiento. Estos 3 son secuenciales, ¿ya, jovencitos? Para razonar, primero necesitas juzgar. Y para juzgar, primero necesitas conceptuar. Entonces, son secuenciales. La suma de conceptos, 2 o más conceptos me da un juicio. 2 o más juicios me da un razonamiento. Entonces, para yo llegar al razonamiento necesito de los anteriores. Es por eso que el razonamiento es la función más compleja. Es la función más alta y la función más compleja porque involucra a los anteriores. Empecemos por el conceptuar. ¿Qué cosa viene a ser conceptuar? Cuando formamos conceptos, a eso se le llama conceptuar. Cuando formamos juicios, a eso se le llama juzgar. En este caso, en este tema, vamos a entender por la palabra juicio a las oraciones. Entonces, cuando tú formes oraciones, estás formando juicio. Profesora, el día de ayer hizo calor. Es una oración, ¿no? El día de hoy está haciendo frío.
por ejemplo. Entonces, las oraciones, cuando tú creas oraciones, la computadora está muy lenta. Cuando tú creas oraciones, estás juzgando. O sea, estás haciendo la operación del pensamiento llamado juzgar. Sabemos que juzgar es una palabra que también tiene otro significado en el Poder Judicial. Pero acá, en este tema pensamiento, juzgar significa elaborar o construir oraciones. Las oraciones pueden ser verdaderas o falsas. Eso lo sabemos por el curso de lenguaje. Pero para que tú te formes oraciones, necesitas primero de los conceptos. Los conceptos son ideas. Son ideas. Para poder conceptuar necesitas de dos operaciones mentales. Para poder conceptuar necesitamos abstraer y necesitamos generalizar. Estos dos se necesitan para poder conceptuar. Cada una de estas palabritas que estoy mencionando a continuación me encierra un concepto. Manzana, por ejemplo, la palabra manzana. Cuando yo digo manzana, tú ya tienes una idea de qué cosa es una manzana, ¿no? Una manzana es una fruta, profesora. Hay de color rojito, hay de color verde. Entonces, la idea que tú tengas de una manzana, ese es un concepto. Un concepto es una idea de algo. Lo mismo, ¿no? Concepto de triángulo, la idea que tienes de triángulo. ¿Qué entiendes por triángulo? Figura geométrica de 3 lados. Ese es el concepto o la idea que tú tienes. Entonces, cada palabra, cada vez que te mencionan una palabra, por ejemplo, calzado, e inmediatamente ya viene a tu mente, ¿qué cosa es calzado? Mesa. Inmediatamente ya viene a tu mente, ¿qué cosa es una mesa, no? Claro, ¿qué es una mesa? Un mueble, por supuesto, ¿cierto? Y no solamente viene a tu mente la idea de qué cosa es una mesa, sino también al mismo tiempo te representas la mesa. Cuando yo hablo de mesa, ya te estás representando la mesa. Cuando yo hablo de árbol, no solamente entiendes que es un árbol, sino ya te estás representando un árbol. Entonces, al conceptuar, no solamente va a haber ideas, sino también va a haber imágenes. Imágenes y conceptos. Bueno, las imágenes, las ideas forman parte de los conceptos. Si yo, a partir de esta palabra o a partir de dos conceptos formo una oración, en ese caso estoy hablando de un juicio. Por ejemplo, si yo digo, alguien dejó el calzado en la mesa. Entonces, estoy formando una oración con estos dos conceptos, estoy formando un juicio, ¿verdad? ¿Cierto? Igual, ¿no? Si yo formo una oración con la palabra árbol o con la palabra manzana, entonces, al juntar dos o tres conceptos y formas una oración, eso sería un juicio. Por ejemplo, esa manzana roja está muy deliciosa. Por ejemplo, el calzado de tu hermano está brilloso. Tengo un juicio acá arriba y tengo otro juicio acá. Tengo dos juicios, ¿no? Pero me doy cuenta que para elaborar esos juicios u oraciones necesito conceptos. Mira, para formar la primera oración necesito el concepto de manzana, necesito el concepto de delicioso, hasta un tercer concepto, porque necesito el concepto de rojo, de color rojo. Aquí tengo tres conceptos para formar esta oración. Y aquí, ¿cuántos conceptos? Tres también, ¿no? Calzado, hermano y brilloso. ¿Ya? Pero ¿qué pasaría? Mira, si yo tuviera solamente oraciones, sería juicios, ¿no? Juzgar. Pero ¿qué pasaría si yo tengo un grupo de oraciones y a partir de esas oraciones llego a una conclusión? Si es que obtengo conclusiones, a eso ya se llama razonamiento. Entonces, oraciones, antecedentes, que me permitan obtener oraciones consecuentes, a eso se le llama razonamiento. Hay razonamiento inductivo, cuando tengo oraciones que van de lo particular y llego a una conclusión general. Y hay razonamiento deductivo, cuando tengo oraciones que generalizan y llego a una conclusión particular. Por ejemplo, acá tengo una oración, acá tengo una segunda oración, y a partir de ahí, perdón, he obtenido conclusiones. Entonces, si a partir de dos o más oraciones yo obtengo conclusiones, a eso se llama razonar. Vamos a mencionar ahora Piaget. Piaget es aquel que nos habla de las etapas del pensamiento o del intelecto, que lo clasifica en estadios.
en 4, ¿verdad? En 4 etapas o 4 estadios. Según Piaget, la primera etapa es la etapa sensorio-motriz de 0 a 2 años. La segunda etapa es la etapa preoperatorio de 2 a 7 años. Recuerda que en la etapa preoperatorio todavía no realiza operaciones matemáticas. Por eso se llama pre, antes. Pre significa antes. Antes de realizar operaciones matemáticas, a los 2 años no se suma, a los 3 años no se resta, a los 4 años no se multiplica. Todavía no puede hacer operaciones matemáticas. Pero después, a partir de los 6 o 7, recuerda que la edad es una referencia. A partir de los 6 o 7, acá está, mira, 6 o 7, ya puede, ¿no? Ya puede realizar operaciones matemáticas. Es más, ya entra a la primaria y ahí en primer grado le enseñan a sumar, segundo grado a restar y así sucesivamente. Eso se llama operatorio concreto, donde ya el niño, ¿verdad? Coincide con la niñez, el niño ya puede realizar operaciones matemáticas. Antes no puede. Antes no, en el preoperatorio no va a poder. Es más, en el preoperatorio tiene varias dificultades que lamentablemente no le permiten realizar operaciones matemáticas. Pero la primera etapa se va a llamar sensorio motriz. A ver, chicos, ¿qué ocurre en la etapa sensorio motriz? A ver, ¿qué es lo que está sucediendo? Características. Aparecen los primeros reflejos, como el reflejo de succión, que consiste en tomar la teta de la mamá, el reflejo de prensión, llamado también reflejo darwiniano, el reflejo de Babinski, que es en la planta del pie, el reflejo de Moro, cuando hay un sonido fuerte y el bebé se cae hacia atrás, pero no sé si has visto su espalda como que se arquea. Cuando se va hacia atrás, al asustarse cuando va hacia atrás, su espalda se arquea. El reflejo de la natación, también tenemos el reflejo de la natación, que consiste que al ser sumergido en la tina o al ser sumergido en la piscina durante los primeros meses no se ahoga. Esos reflejos pueden ser aprovechados para que aprenda a nadar antes que a caminar. Si no aprovechamos los reflejos, entonces desaparecen. Muchos reflejos desaparecen. Por ejemplo, la succión, con el pasar de los años desaparece. El bebito toma la teta hasta el primer año o a lo mucho hasta el segundo año y después ya no. Entonces, varios reflejos van a desaparecer con el tiempo. Otra característica, como no hay lenguaje, aparecen palabras que tenemos que interpretar, conocido como holofrases. Las palabras que tenemos que interpretar se llaman holofrases, o sea, son palabras que tú al escuchar ya sabes qué significa. Por ejemplo, la palabra agú no es un holofrase, porque hasta ahorita no sabemos qué significa cuando el bebé dice agú, ¿verdad? Hasta los psicólogos infantiles han tratado de averiguar. Algunos piensan que está relacionado con el bienestar, con la felicidad, pero no se sabe. Pero si tú escuchas que el bebito dice teta, ahí sí, ¿no? El bebito dice teta, ya tú inmediatamente sabes que teta significa tengo hambre. Teta significa alcánzame mi biberón, ¿verdad? Teta significa, por último, ya quiero mi mamá, quiero ir a mi mamá para que me dé la teta. Entonces, escuchas la palabra teta y tú sabes el significado, eso se llama holofrases. Escuchas la palabra pichi y también ya sabes, ¿no? ¿Qué significa? Pichi significará tengo hambre, no, ¿verdad? Quiero ir al baño o quiere hacer sus necesidades. Igual mira al gatito, dice miau y ya sabemos que miau significa gato, porque a esa edad todavía no sabe decir gato, todavía no sabe decir mamífero, mucho menos cuadrúpedo, entonces no puede decir esas palabras. Estamos hablando de 6, 7, 8, 9, 10 meses. El lenguaje aparece más o menos al año y medio, o sea, finalizando. Algunos hasta 2 años, ¿verdad? Entonces el lenguaje aparece después del año y medio. Pero antes de eso sí hay pequeñas palabritas que podemos interpretar llamado holofrases. Ahora, a partir del 10º mes, cuando nace, a partir del 10º mes, ya se puede alcanzar la noción de permanencia del objeto. Quiere decir que a partir del 10º mes ya sabe dónde están escondidas las cosas. Antes del 10º mes, no. Tú juegas con un pequeñito y escondes su juguete debajo de la cama y no sabe, piensa que se desapareció.
Pero si tú juegas con un pequeñito y escondes su juguete, bueno, él lo está mirando y tú escondes debajo de la cama o lo escondes debajo de la colcha, el pequeñito ya tiende a levantar la colcha, ¿no? Tiende a buscar a partir de los 10 meses. Es que a partir de los 10 meses ya se da cuenta de lo escondido, porque alcanzó la permanencia del objeto. Bueno, ahora tenemos la etapa preoperatorio, donde todavía, perdón, no realiza operaciones matemáticas, no puede realizar operaciones matemáticas. Esta etapa se divide en dos. En el preoperatorio simbólico y por acá tenemos al preoperatorio intuitivo. Simbólico, intuitivo, ¿ya? A ver, mientras que le tomas foto, ¿me dan un minutito, chicos? Tómenle fotitos si desean captura de pantalla. A ver, ya estoy de vuelta. Gracias, chicos. Hoy día no he tenido receso para nada. He dictado de corrido. Y ya se imaginarán. Mi vejiga estaba pidiendo auxilio. Listo. Continuamos entonces, ¿ya? Gracias por su comprensión. Estamos en la etapa preoperatorio que decíamos que se dividía en dos. En el simbólico y en el intuitivo. El simbólico de 2 a 4 años. Acá en el simbólico aparece el lenguaje, ya bueno, un símbolo de comunicación. Aparte del lenguaje también aparece la imitación. Aparece la imitación diferida, que no es lo mismo que la imitación directa, jovencitos. La imitación diferida es cuando el modelo no está presente y aún así puede reproducir la conducta. En cambio, la imitación directa, cuando el modelo está presente y sí, ¿no? Viendo al modelo reproduce la conducta. También aparece el animismo cuando le da vida a los objetos, le da conciencia a los animales. Aparece el egocentrismo cuando se considera el centro de todo y no entiende el punto de vista de los demás. Así que si para él el lapicero azul está cerca, para todos ustedes también el lapicero azul está cerca. O sea, como él lo percibe, cree que el resto también lo percibe. Entonces, si él observa que el lapicero azul está cerca, entonces él piensa que para ustedes también el lapicero azul está cerca. Vamos a dejar un lapicero en la mesa, por ejemplo, ¿no? Si él observa que para él el lapicero está lejos, él va a creer que ustedes también lo miran así, lejos el lapicero. Si él tiene hambre, va a pensar que tú también tienes hambre. Si él tiene frío, va a creer que tú también tienes frío. O sea, todo gira a su alrededor y no puede entender el punto de vista de los demás. El egocentrismo, el egocentrismo es todo lo contrario a la empatía, porque recuerda que en la empatía uno sí podía ponerse en el lugar de la otra persona. En cambio, en el egocentrismo no se entiende el punto de vista de los demás. Otra característica es que aparece el finalismo, es cuando piensa que todo ha sido creado para algo. Le preguntamos para qué sirve el sol y él cree que el sol tiene alguna función. Le preguntamos para qué sirve la luna y te va a responder. O de repente hasta te va a preguntar, ¿no? ¿Para qué sirve el sol? ¿Para qué sirve la luna?
¿Para qué sirve mi mamá? ¿Para qué sirve mi papá acá? ¿Para qué sirve la mesa? ¿Para qué sirve? Siempre te va a hacer preguntas, porque él cree que para algo sirven las cosas que nos rodean. Luego tenemos, aparte, estamos en el preoperatorio todavía jovencitos, luego tenemos el preoperatorio intuitivo que es de 4 a 7 años. Acá se presentan varios problemas, varias dificultades y justamente esos problemas o dificultades es lo que no le permite entrar a la siguiente etapa. ¿Qué problemas se presentan? Por ejemplo, el pensamiento es irreversible, quiere decir que no puede retroceder. Puede contar del 1 al 10 al derecho, pero no puede contar al revés. Sabe que 3 más 2 es 5, 3 más 2 es 5, 3 más 2 es 5. A ver, niñito, repite conmigo, 3 más 5, 3 más 2, 5. Y así le enseña la profesora, ¿no? Todo el día. Le enseña que 3 más 2 es 5, pero si le preguntamos al revés, si 3 más 2 es 5, ¿cuánto será 2 más 3? Le preguntamos, no puede. No puede, al revés no puede. Porque tú le digas, solamente tienes que invertir. Son los mismos números, está fácil. Solo cámbiale de lugar, inviértelo. No, te dice, no me la sé, todavía no me has enseñado, te dice. Eso es porque su pensamiento no puede retroceder. De ahí que no puede decir, ayer me he ido de paseo. Dice, mañana, mañana me he ido de paseo. Mañana me fui de paseo, dice. No sabe decir ayer, no sabe retroceder, incluso en los días no sabe retroceder. Todo dice mañana. Mañana voy a ir de paseo. Pero si ayer te has ido de paseo, no, mañana te dice. Entonces, ese pensamiento es irreversible. Hay otro problema también que se presenta, que es la centración. La centración es cuando no puede conservar las propiedades de la materia. A pesar que, a pesar que la materia a pesar que las materias son iguales, no se da cuenta. Y cuando no se da cuenta y no puede conservar las propiedades de la materia, a ese problema se le llama centración. Por ejemplo, la mamá le da un tazón de sopa al hijo y el hijo piensa que en el tazón de sopa hay bastante y no quiere comer la sopa. Entonces la mamá, ¿qué cosa hace? Para que logre que su hijo coma la sopa, ese tazón de sopa, ¿dónde lo echa? El plato tendido, ¿no? Y resulta que al echarlo al plato tendido, el pequeñito piensa que ahora que está en el plato tendido hay poquito. Entonces el pequeñito, en su ingenuidad, piensa que en el plato hondo entra más y en el plato pequeñito entra poquito. Y recién come su sopa pensando que en el plato tendido entra poquito. Ese problema se llama centración, porque si tú alguna vez te has puesto a medir, son iguales. Son iguales, ¿no? O sea, en el plato hondo entra lo mismo que en el plato tendido, son iguales, pero el pequeñito no se da cuenta de que son iguales, no se da cuenta que estamos hablando de la misma materia, de la misma propiedad de la materia. No puede conservar esas características, no puede conservar esas propiedades. Entonces, ese problema se llama centración. Lo que pasa es que se centra en algo nada más y eso no le permite darse cuenta del resto. Ahora tenemos la etapa operatorio concreto de 7 a 11 años. Hemos dicho que esta etapa coincide con la niñez. En cambio, la etapa anterior coincide con la infancia, de 2 a 7 años infancia. Y la primera etapa, chicos, coincide con la infancia también. Claro, primera infancia, ¿no? Primera infancia. ¿Y esto qué sería? Preoperatorio, segunda infancia, ¿verdad? Segunda infancia, el preoperatorio. Segunda infancia o niñez temprana también lo llaman. Y por acá tenemos a la etapa de la niñez. La niñez coincide con el operatorio concreto de 7 a 11 años. Acá ya puede realizar operaciones. Ya puede realizar operaciones matemáticas, pero opera tocando palitos de fósforo, tocando, por ejemplo, tiza, tocando caramelos, ¿verdad? Entonces, para enseñarle a sumar o restar, hasta incluso usa los deditos de su mano. Por eso se llama concreto, porque no puede operar a nivel mental. Necesita algún objeto que tocar o que mirar para recién poder sumar o restar. A ver, si tengo 5 caramelos
y me como 2, ¿cuánto te queda? Pero él tiene que ver los caramelos. Si tienes 10 dedos, ¿verdad? Y quitamos 4, ¿cuánto te queda? Pero él tiene que mirar o tocar sus dedos, si no, no va a poder operar. Entonces la operación es concreta. Ya puede sumar, ya puede restar, ya puede multiplicar, ya puede clasificar, ya puede realizar la seriación. ¿Qué cosa es la seriación? Cuando ya puede ordenar los objetos según el tamaño. Ordenar, a ver, ordéname tus peluches de lo más grande, lo más chiquito. Ordéname tus pelotas del más pequeñito al más grande. Entonces, como ya puede ordenar según el tamaño, eso se llama seriación. Ordenar de mayor a menor o viceversa. Y este problema que anteriormente se presentaba, la centración es un problema. Este problema que anteriormente se presentaba de no darse cuenta de que la materia es igual, a pesar de que el recipiente ha cambiado, la materia es la misma, ese problema se va a superar en el operatorio concreto. Acá se supera ese problema y ya se alcanza la conservación de la materia, o sea, ya se logra. Por fin se logra la conservación de la materia. O sea, ya se da cuenta, ya sabe que el plato hondo y el plato tendido son iguales. La mamá ya no le puede engañar, salvo pues que se va a la cocina, ¿no? Y ahí a escondidas, pero ya delante de él ya se da cuenta de que son lo mismo. Entonces ya puede conservar las propiedades de la materia. Se da entonces la conservación. Y la última etapa, según Piaget, es el operatorio formal o abstracto. Coincide con la pubertad, coincide con la adolescencia. Se va a llamar abstracto porque ahora, a diferencia del concreto, ahora sí puede operar mentalmente operaciones complejas. Puede usar fórmulas, puede hacer uso de hipótesis, entiende que es un teorema. Entonces, lo abstracto puede entender, porque recuerda que un teorema no se toca, no se toca un teorema. Entonces, lo abstracto puede entender. Le podemos hablar de fórmula, le podemos hablar de hipotenusa, le podemos hablar de cateto, le podemos hablar de postulado y va a entender qué cosa es. En la niñez, todas estas palabras no lo entiende porque su pensamiento es concreto. Lo abstracto recién a partir de los 11 a más. A este estadio también se le conoce como operatorio formal. Entonces ya se puede entender lo abstracto. Palabras que hacen referencia al abstracto. Aparece también el lenguaje metafórico, que es el lenguaje de los poemas, el lenguaje de las interpretaciones. A partir de los 11 años entiende poemas, entiende canciones, porque las canciones también son, algunas canciones son como poemas. Entiende también refranes. Es que el refrán para entender se necesita interpretar, no se toma al pie de la letra, ¿verdad? Siempre los refranes se interpretan. Entonces, si yo digo en boca cerrada no entran moscas, no significa que va a entrar mosca en tu boca, no. Es una forma de decir que no hay que ser chismoso, ¿verdad? Entonces, ese lenguaje de los poemas, de los pensamientos, de los refranes, que sí o sí necesitan interpretación literal, o sea, no se toma al pie de la letra, eso ya se entiende a partir de los 11 años. Ahí está, hace uso de la hipótesis, su pensamiento ahora se vuelve deductivo. En cambio, antes, en la niñez, su pensamiento era inductivo. Ahora cada vez el pensamiento se hace más complejo, ¿verdad? Pensamiento se hace deductivo. Aparece también el pensamiento probabilístico, quiere decir que entiende las cosas que podrían suceder en el futuro. Puede entender, puede comprender las cosas que podrían ocurrir en el futuro. ¿Ya? ¿Qué pasaría si un meteorito cae y choca el planeta Tierra? Si no me equivoco, iba a caer hace pocos días, iba a caer los restos de una nave, ¿no? ¿Y dónde ha caído? ¿En Chile? Bueno, había ese pronóstico al sur. Ya, entonces, claro, si mandamos a orbitar naves espaciales, hay la probabilidad de que llegue a caer, como ya sucedió anteriormente.
y hasta puede caer en nuestra casa. Bueno, hay la posibilidad. No, profesora, que en mi casa está prohibido que caiga eso. No, profesora, que ¿cómo es posible? No, no, nosotros, bueno, a partir de la adolescencia, las cosas que podrían suceder, ya sean buenas o ya sea cosas malas, tenemos ese pensamiento probabilístico de poder pensar qué podría pasar, ¿verdad? Entonces, los pequeñitos también pueden saber la información, pero no pueden pensar en las consecuencias, o sea, en el sentido de que, ¿qué podría pasar? ¿Qué podría suceder? No, ¿no? Simplemente llora, se pone triste y dice, ¿y si nos vamos de viaje? Pero no se pone a pensar en la probabilidad. Entonces, pensar en las probabilidades, eso se llama pensamiento probabilístico. Si participas en una rifa, probablemente ganes, como probablemente pierdas. Pero si un pequeñito participa en una rifa, él va a creer que va a ganar. Pero hermanito, ¿y qué tal pierdes? No, dice, yo voy a ganar. Pero puede ser que pierdas, ¿no? No, yo tengo que ganar, te dice. Y al final pierde y está muy triste. Entonces, en el caso nuestro sí tenemos pensamiento probabilístico. Muy bien, chicos. Las cosas que me escriben, ya, sí les leo. Listo, vamos a continuar. Preguntitas, entonces. Antes de hacer las preguntas, acá me habla de la metacognición. Sabemos que la metacognición es pensar sobre nuestros propios conocimientos y de esa manera regular todo lo que hemos aprendido. En la metacognición participa la memoria, participa la atención, participa la lectura, la escritura, la comprensión. Porque si comprendemos algo o prestamos atención a algo, almacenamos datos, ¿no? Informaciones. Y de esa manera pensar, así como el dibujito, ¿no? Pensar sobre nuestros propios conocimientos, pensar sobre nuestras propias ideas, analizar cuánto hemos aprendido, cuánto conocemos, cuánto sabemos, eso se llama metacognición. Algunos, para lograr la metacognición, se hacen preguntas. Por ejemplo, una pregunta para lograr la metacognición es, ¿qué he aprendido? Si yo me pregunto qué he aprendido, entonces me pongo a pensar sobre mis conocimientos, ¿no? A ver, ¿qué he aprendido? El día de hoy aprendí las etapas del pensamiento, ¿verdad? ¿Qué más? A ver, ¿qué más hemos aprendido? Dice, ¿cómo lo he aprendido? ¿Cómo he aprendido las etapas del pensamiento mediante la explicación que dio la profesora en diapositivas? Otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué ha resultado más fácil o qué ha resultado más difícil? Más fácil, bueno, saber que el pensamiento es un proceso cognitivo. Difícil, cada uno sabe, ¿no? Cada uno sabe cuál ha sido difícil, porque lo que de repente es fácil para mí, quizás para el compañero es difícil. Pero ya estás pensando, ¿no? A ver, esa partecita, profesora, puede repetir, me resultó más difícil. O sea, ya estás haciendo metacognición. Cada cierto tiempo nosotros debemos hacernos metacognición. O sea, cada cierto tiempo y hasta el momento que he aprendido en física, hasta el momento que he aprendido en álgebra, hasta el momento que he aprendido en psicología. Entonces tengo que evaluar mis propios conocimientos. Eso se llama metacognición, pensar sobre tus propios conocimientos. Otra preguntita que te puedes hacer es, ¿cómo puedo mejorar lo que he aprendido? Porque algunos aprenden mucho, otros aprenden poco, pero ¿cómo puedo mejorarlo? A ver, en la tarde voy a buscar información en internet. En la tarde voy a buscar libros para perfeccionar algunas cosas. Entonces, también cuando tú piensas en cómo mejorar tus conocimientos, también estás haciendo metacognición. O sea, estás autorregulando, sabiendo cuánto vas a aprender. Otra pregunta podría ser, ¿para qué me sirve todo lo que he aprendido? ¿Solamente me sirve para dar el examen de admisión? No, no, hay muchos temas de diferentes cursos que también nos sirven para nuestra vida personal. Entonces, ahí está, guíate en este dibujito, ¿ya? Metacognición es pensar, analizar nuestros propios conocimientos, regular, preguntarnos cuánto conocemos y cuánto podríamos seguir conociendo. ¿Tiene que ver con el pensamiento? Por supuesto, ¿no? Con este tema tiene que ver.
Ya, preguntitas. Ahí está la primera pregunta. Respecto a los conceptos, juicios y razonamientos, indique las afirmaciones correctas. Los conceptos, juicios y razonamientos son funciones, no son principios. A ver, vamos a retroceder. Son funciones. Cuando hemos hablado de las funciones del pensamiento, ahí está. Funciones del pensamiento. El enunciado número 1 me dice principios. No, son funciones del pensamiento. Conceptuar, juzgar y razonar son funciones del pensamiento. Entonces, el enunciado 1 de esta dirigida es falso, ¿verdad? Me pide solamente elegir las correctas. Luego me dice, son formas de pensar de lo más simple a lo más complejo. Claro, ¿no? Porque el concepto era simple. En cambio, el razonamiento era complejo, porque recuerda que para razonar necesitabas primero juzgar. Y para juzgar necesitabas primero conceptuar. Entonces, se iba de lo simple a lo complejo, ¿verdad? Entonces, esto sí es correcto. La 2 es correcto. La 3, razonar. El razonamiento, chicos, implica extraer conclusiones o inferir. Es lo mismo extraer conclusiones o inferir. Sí, el razonamiento es un proceso por el cual tú tienes oraciones antecedentes y a partir de ahí vas a llegar a conclusiones, o sea, vas a poder inferir. De ahí que al razonamiento se le conoce también como inferencia. Razonamiento o inferencia, acuérdate de tu curso de lógica. Razonamiento o inferencia son iguales. Hay un conjunto de oraciones antecedentes llamado premisas y se logra obtener conclusiones o proposiciones consecuentes. Entonces son correctas las dos últimas, 2 con 3. 2 con 3. La cuarta alternativa, en la pregunta número 1, la respuesta sería la cuarta alternativa, letra D. Letra D, ¿ya chicos? Después subo las claves al intranet, no se preocupen. Si gustas puedes anotar. Yo también voy a subir las claves. A ver, siguiente pregunta. Un niño forma un concepto del curso de biología gracias al resultado de... El niño forma un concepto del curso de biología. O sea, el niño está realizando una operación del pensamiento llamado conceptuar, ¿verdad? Entonces, el niño ya puede formarse el concepto de biología, pero para poder formarse este concepto del curso de biología, necesita de dos operaciones del pensamiento, por supuesto, porque mira, en las claves yo puedo ver operaciones del pensamiento. ¿Y cuáles serán esas operaciones del pensamiento que se necesitan para poder formar conceptos? A ver, se están animando por la segunda alternativa. ¿La B? Muy bien, Kevin, muy bien, Angelo. En la pregunta número 2, la respuesta es la letra B. La segunda alternativa. Para conceptuar, yo necesito abstraer y generalizar, ¿ya? Si gustan, retrocedemos también. A ver, un ratito. Por acá está. Para conceptuar, esto de acá me están preguntando. Aquí está, chicos. Listo. Para conceptuar, yo necesito de 2 operaciones del pensamiento. Necesito de la abstracción, necesito abstraer y generalizar. ¿Qué cosa era abstraer? Captar lo más importante, ¿verdad? Y ya sabemos que la manzana tiene muchas características. La idea es elegir cuál es la característica más importante de la manzana para poder abstraer. Lo mismo, el triángulo tiene muchas características, pero ¿cuál será la característica más importante del triángulo? Obviamente su número de lados, ¿no? Si no, no sería triángulo. Igual, el calzado tiene muchas características, talla, textura, color, pero ¿cuál será la característica más importante del calzado? Entonces, cada uno de estos conceptos tienen características o cualidades importantes. Eso se llama abstraer. ¿Y cuándo se generaliza? Bueno, como esta mesa me representa a todas las demás mesas, estoy generalizando.
como este árbol, porque cuando yo pienso en un árbol, ese árbol que estoy pensando no es el único árbol que existe. Ese árbol que yo estoy pensando me representa todos los demás árboles que existen. Entonces estoy generalizando, ¿cierto? Entonces se necesita de estos dos. Para formar conceptos necesitamos de dos operaciones del pensamiento. ¿Y cuáles son esas dos operaciones del pensamiento? Abstraer y generalizar. De ahí que la respuesta sería la segunda alternativa, abstracción y generalización. Si hay preguntas, no se olviden, ¿ah? Si hay preguntas, si hay consultas o desean un ejemplito más para que algo se pueda entender, ya saben, chicos, pueden preguntar. Pasamos a la 3. Cuando una persona elabora diversas y novedosas alternativas de solución para resolver un problema, se dice que está usando una sola solución, sino diversas soluciones. Y es más, su solución es novedosa, su solución es creativa. ¿Qué tipo de pensamiento se relaciona en la 3? Estamos en la pregunta 3. Muy bien, Castro. Pues está bien. Ya, Castro y Kevin, ¿alguien más? Ya, entonces la solución está entre estos dos, ¿no? Entre divergente y convergente. Divergente y convergente. Gianfranco y Camila, al igual que Ángelo, también respondieron correctamente. La respuesta sería divergente, ¿cierto? Por supuesto, en la pregunta 3, la respuesta es divergente. La segunda alternativa. Divergente, no es convergente. Recuerda que la palabra convergente hace referencia a uno solo, ¿no? Todos convergen, o sea, todos llegan al mismo punto, a la misma solución. En cambio, divergente, ahí sí hay otras alternativas, otras soluciones. El pensamiento divergente es creativo. ¿Para qué sirve una taza? Para tomar agua, profesora. Bueno, esa es una solución convergente, es una solución común. Pero si tú me dices que la taza sirve para hacer círculos, si la taza sirve para poner los cepillos, para poner la planta, si la taza sirve hasta para pintarlo, ¿no? Como cerámica, por supuesto, como adorno. Sí, son varias soluciones. El pensamiento divergente sí tiene varias soluciones. En cambio, el convergente no tiene varias soluciones. Es que como todos llegan al mismo punto, quiere decir que a la misma solución, a la misma respuesta me refiero. Y ahora sí, aclarado esto, el convergente, todos, por ejemplo, ¿para qué sirve el lapicero? Todos llegan, todos convergen en la respuesta para escribir. Convergente en ese caso. Respuesta en diferentes direcciones, no vamos a llegar, no vamos a converger en un solo punto, sino en diferentes direcciones. Así es, chicos, en diferentes direcciones. ¿Para qué sirve un palo? Para trancar la puerta, para alcanzar las cosas, para sujetar el banderín divergente, ¿no? Los niños, por ejemplo, se caracterizan por ser bastante creativos, bastante divergentes. Ya, anotamos entonces en la 3 la respuesta. A ver en la 4. A un alumno del curso de lógica le proponen la siguiente información. Si algunos no son deportistas y todos los deportistas son vegetarianos y le pide que señale la conclusión correcta. Entonces él contesta a algunos vegetarianos
no son jóvenes. El proceso que le ha permitido llegar a esa conclusión, ¿cómo se llama? Si pudo llegar a conclusiones, es que realizó una operación del pensamiento llamado. A ver, ¿cuál de esas alternativas tiene que ver con poder llegar o establecer conclusiones? Ahora sí, Luz. Muy bien. Muy bien, Angelo. Kevin, también tu respuesta está bien. Ya, vamos a anotar la respuesta siempre en la preguntita 4, entonces sería razonar. Razonar. El razonamiento, ¿verdad? Ya sea inductivo, ya sea deductivo, el razonamiento te permite establecer conclusiones. Conclusiones correctas o incorrectas, pero te permite establecer conclusiones. Entonces, en el curso de lógica, cuando lleguemos a lógica, por ejemplo, en el curso de lógica, vamos a obtener conclusiones a partir de oraciones antecedentes. ¿Cuáles serían las oraciones antecedentes? Algunos jóvenes no son deportistas, primera oración antecedente. Otra oración antecedente, todos los deportistas son vegetarianos. Y la conclusión sería, algunos vegetarianos no son jóvenes. Esa sería la conclusión. Recuerda que las oraciones antecedentes también se les llama premisas. Y a la oración consecuente se le llama conclusión. Muy bien, Urco. Está bien tu respuesta. Ya, razonamiento entonces, ¿ya? Pasamos a la preguntita 5. A ver, identifique la alternativa que comprenda afirmaciones que impliquen el uso del pensamiento. ¿En cuál de las alternativas se está usando el pensamiento? Ahí están las alternativas. ¿En cuál se estará utilizando este proceso mental llamado pensamiento? Memoria no. Sensación, percepción tampoco. Te pide pensamiento. A ver, mientras que te animes a marcar tu respuesta, será en el enunciado 1, en el enunciado 2, 3, 4. Listo, tengo 7 respuestas. Algunos me han dicho solo la 1. Allá, otros me están preguntando qué tipo de pensamiento. No, están hablando de forma general. De forma general, ¿en cuál? A ver, vamos a responder para poder especificar la respuesta y por qué sale eso, ¿ya? Por ejemplo, acá dice, al no llegar a alcanzar su ropa, Pedro coge un palo y lo usa como un gancho. Entonces, quiero saber si acá se hizo uso del pensamiento. Sí, ¿no? O sea, no me pregunta qué tipo de pensamiento, solamente tengo que responder sí o no, nada más. Y sí, porque recordemos que en un pensamiento no solamente se llega a conclusiones, en un pensamiento también se busca soluciones. Puede ser una solución convergente o puede ser una solución divergente, lógico o no lógico, pero igual se hace uso del pensamiento. Entonces, acá como Pedro ha buscado alcanzar pues su ropa, ¿sí? Ha buscado la solución a un problema, sí, en la 1 sí hay pensamiento. A ver, en la 2. En la 2 dice, Miguel por correr tiene acelerado su ritmo cardíaco. Entonces, este ejemplo número 2, ¿será un caso de pensamiento? No,
Porque acá no es un ejemplo de pensamiento, porque este ejemplo que está en el número 2 es un proceso biológico innato. O sea, es un proceso, acá me está dando a conocer un proceso biológico innato. Tú sabes que es normal, es innato que cuando tú corres se acelere tu ritmo cardíaco. O sea, es una condición biológica. Acá Miguel no está pensando en su ritmo cardíaco, tampoco lo dice, ¿no? No está pensando en que se va a desmayar, no está pensando en que de acá a 100 metros si sigue corriendo necesita descansar, no, solamente dice Miguel está corriendo o Miguel por correr se acelera su ritmo cardíaco. Entonces, este ejemplo número 2 tendría que ver con las emociones, porque en las emociones hay aumento del ritmo cardíaco. Es una necesidad biológica, por ejemplo, correr, descansar. Entonces, en la 2 no hay ningún ápice de pensamiento. En la 3 tampoco sería un caso de pensamiento, porque mira, dice, María al viajar a Puno siente mareos y náuseas. Y es casi normal que cuando tú viajes a la sierra sientas, ¿cómo se llama cuando sientes mareos cuando viajas a la sierra? Soroche, ¿no? Soroche. Si has experimentado alguna vez soroche, solito también aparece, es que no es que yo estoy pensando en que me va a venir la sensación de mareo, no es que estoy pensando en que me voy a desmayar, no, es por producto de factores como la altitud, la presión, entonces se genera pues esta sensación que también es biológicamente innato y le sucede a la mayoría de personas, salvo las personas que ya están acostumbradas, adaptadas al clima, constantemente viajan, pero a la mayoría que va a la sierra, Cerro de Pascua, Junín, le sucede pues un caso de soroche y siente mareo y siente náuseas. Entonces, descartado la 2, descartado las 3, porque son procesos biológicos innatos y ahí no está pensando en su mareo, no está pensando que ni bien llega a la sierra va a buscar a su familiar más cercano, no lo dice, no lo especifica. Acá en la 4 me dice, José cuenta un resumen de la fiesta de su matrimonio. Entonces, si José está contando un resumen, José está haciendo una síntesis. Recuerda que el resumen tiene que ver con la síntesis y la síntesis es una operación mental del pensamiento. Por lo tanto, acá sí hay pensamiento. Entonces, en la 2, perdón, en la 1 y en la 4. 1 con 4. Uy, no hay respuesta. Ah, sí, ¿no? Acá. 1 con 4 hasta el momento, casi todas las claves en la B, menos la primera que era la cuarta alternativa, pero todas las demás, la 2, la 3, la 4, hasta el momento todas han salido la segunda, ¿no? La letra B. 1 con 4 entonces en la 5. ¿Estamos de acuerdo? A ver. 1 con 4, muy bien, Gianfranco. 1 con 4, muy bien, Zabaleta, muy bien. Ya, así cuando habla de pensamiento, siempre está hablando de forma general. Claro, no especifica qué tipo de pensamiento, significa que vamos a usarlo de forma general, con todos los conceptos, con todas las ideas que tenemos acerca de qué cosa es el pensamiento. Ya pasamos a la preguntita 6. A ver, esta preguntita se parece a un caso anterior. Dice, si algunos indigentes son cantantes y todo indigente es pianista, entonces algunos pianistas no son cantantes. En esta estructura lógica llamada silogismo categórico, es la expresión de una función del pensamiento. Ya tú mismo eres, ¿ah? Puedes lucirte en la pregunta número 6 porque se parece a una preguntita anterior. Lúcete. Solo 3 respuestas. Y el resto, chicos, ¿están tímidos? Seguro ya están almorzando y no se animan por responder.
¿Tienes miedo de equivocarte? Si te equivocas, no te voy a mencionar, así que no te preocupes. Ya, ahora sí. A ver, voy a mencionar solamente los que respondieron correctamente, ¿ya? Luz, Camila y Will. Ah, también Angelo. También tu respuesta está bien. Kevin. También está bien tu respuesta. Y Castro Carla. Está bien tu respuesta. En la 6, al menos ya cambiamos de clave, ¿no? En la pregunta 6 es otra la respuesta, porque hasta el momento todas eran la segunda alternativa. En cambio, en la pregunta 6, la respuesta es razonar. Razonamiento. Razonamiento es aquel proceso por el cual tienes oraciones antecedentes y puedes llegar a conclusiones. ¿Cuántas oraciones antecedentes tengo? 2. Si algunos indigentes son cantantes, primera oración. Todo indigente es pianista, segunda oración. Entonces, bueno, la palabra entonces me hace referencia a que lo que sigue es la conclusión. Siempre cuando usan la palabra entonces, luego, por lo tanto, me están avisando que lo que sigue es una conclusión. Entonces, algunos pianistas no son cantantes. Ya, a eso se le llama razonamiento. Chicos, al razonamiento se le conocía también como inferencia, ¿verdad? Yo les había dado ese dato, ¿no? Al razonamiento también se le conoce como inferencia. De ahí que se usa la palabra inferir. Pero también se le conoce como silogismo. Entonces, el silogismo, en lógica, un silogismo consiste en tener oraciones antecedentes y llegar a conclusiones. ¿Es un silogismo? Sí. Entonces, los silogismos categóricos, los silogismos son ejemplos de razonamiento. Hay silogismo inductivo y también hay silogismo deductivo. Ya, muy bien. Ahora sí. En la pregunta 6 la respuesta es razonar. ¿Por qué no puede ser la primera alternativa evocación? No estamos hablando de la memoria, ¿verdad? ¿Por qué no puede ser conceptuar? Porque hay oraciones. Hay oraciones, profesora, y si hay oraciones no puede ser juicios, sí, pero si es que no hubiera conclusión, sería juicio. Pero como tiene conclusión, entonces es razonamiento. ¿Por qué no puede ser análisis? Es que el análisis es aquella operación del pensamiento que consiste en dividir las partes de una totalidad. Por ejemplo, si yo quiero dividir, vamos a dividir la primera oración, ¿ya? Voy a dividir en 4 partes. Indigentes sería el sujeto, cantantes sería el predicado, son sería el verbo, ser o estar, y algunos, bueno, en lógica se le llama cuantificador. Cuando yo entonces menciono las partes, estoy dividiendo la oración en varias partes, ahí sí sería análisis. Pero en ninguna parte de la pregunta se está dividiendo la oración, al contrario, ¿no? Te están dando una primera oración completita, otra segunda oración completita, y a partir de ahí se está obteniendo la conclusión. Muy bien, chicos, eso respondiendo a las preguntas. Gracias por preguntar. Está bien, si tienen dudas, se consulta y acá pues se explica el por qué no puede ser la otra clave, por ejemplo, ¿verdad? Ya anoté entonces la 6, sale la cuarta alternativa. En la 7. En la pregunta 7, es una modalidad del pensamiento que produce respuestas inusuales, aunque apropiadas a problemas o interrogantes. La información no es fin, sino un medio. Este tipo de pensamiento busca respuestas o soluciones originales. ¿Qué significa esa palabra originales? Nuevas, ¿verdad? Nuevas, distintas. Y es más, si es posible, usa tu imaginación. Si es posible, usa tu creatividad
Listo, ahora sí. Ya, ahí están las claves, chicos. ¿Qué podemos responder en la pregunta 7? Claro, si es una solución original y hacemos uso de la imaginación y de la creatividad, y si es posible salimos de los límites de la imaginación o creatividad. Muy bien. Respuesta correcta. Urco, Kevin y Will. La respuesta correcta en la pregunta 7 sería pensamiento divergente. Pensamiento divergente. Sí, Camila, es pensamiento divergente. Soluciones originales. El año pasado, bueno, antes de la pandemia, un joven había hecho una tabla de surfear a base de botellas de plástico. Salió incluso en la televisión. Sí, esa botella de plástico que tú botas, lo desechas, lo rompes, lo aplastas. Entonces, este joven había reciclado varias botellas de plástico, los había juntado, varias, los había pegado y había hecho una tabla de surfear. Estaba feliz surfeando con su tabla hecha a base de botellas de plástico, con su tapa, ¿no? Porque si no, pues se llena la botella de agua y eso sí es peligroso. Entonces, esa solución, esa creación, esa creatividad, sí se relaciona con la creatividad, con la imaginación, con la inteligencia. Así nomás no lo hace cualquier persona. De ahí que los cantantes, escultores, bailarines, coreógrafos, cuando hacen, por ejemplo, canciones nuevas, una coreografía nueva, no copia, ¿no? Una coreografía nueva. Una canción nueva también, porque hoy en día la mayoría copia canciones. Claro, la cumbia lo pasan a romántico, o lo romántico lo pasan a cumbia, y imagínate qué tal creatividad. Para nada, ¿no? Ahí no hay creatividad, pues chicos. A muchos cantantes les falta pues pensamiento divergente. Entonces tiene que ser una solución original, ¿ya? Si yo te pregunto para qué sirve una piedra y tú me dices para golpear al compañero. ¿Cómo que para golpear al compañero? Profesora, la piedra no sirve para nada. Yo pateo la piedra en mi camino, pero podemos darle soluciones a una piedra. O sea, una piedra no solamente puede servir para golpear. La piedrita puede servir para adornar tu jardín. Claro, lo pintas de varios colores. Puede servir para adornar tu jardín. La piedra puede servir como que de arete, chicos. Ah, para jugar con los niños. Ah, eso sí. La piedra puede servir para jugar. Incluso en la sierra usan la piedrita para moler, por ejemplo, ¿no? Para moler el ajos, para moler el rocoto, ¿ya? Si no me equivoco, lo llaman batán. La piedra, la piedrota incluso, sirve pues de asiento también, ¿no? Hay escultores, una piedra, una roca puede hacer un asiento. Divergente, pensamiento divergente. En las 7, pensamiento divergente. Chicos, al pensamiento convergente, llamado también pensamiento común, se le llama también pensamiento vertical. Así también se le conoce, ¿ya? Pensamiento convergente o pensamiento vertical. En cambio, el pensamiento divergente se le va a llamar también pensamiento lateral. Lateral porque tiene varias soluciones. Lateral, como bracitos laterales que le sale a alguien y tiene varias soluciones, varias respuestas. En cambio, vertical, una sola forma, un solo modelo. Vertical. Divergente sería la pregunta 7. A ver, en la 8, en mi curso de psicología, el profesor me pregunta, ¿en qué se parecen la memoria y la percepción? Y respondo que ambos son procesos cognitivos. ¿Qué operación del pensamiento se ha realizado?
La respuesta parece la primera, ¿no? Pero ojo, y la pregunta es, ¿en qué se parecen? A ver, la mayoría me ha respondido la clave A. ¿Seguros? Si el profesor pregunta en qué se parecen, imagínate que te están preguntando en qué se parecen. Ah, ya, ahora sí, ¿no? Claro, sería comparación, ¿verdad? Si es que existe la pregunta en qué se parecen, porque acá dice, en mi curso de psicología, el profesor pregunta en qué se parecen. Entonces tú te pones a pensar, ¿y en qué se parecen la memoria y la percepción? ¿En qué se parecen la memoria, la percepción y la imaginación? ¿En qué se parecen? Cuando te hacen esa pregunta, ¿en qué se parecen? Tú inmediatamente ya estás comparando, ¿cierto? A ver, si yo digo, ¿en qué se parece tu mamá con tu tía? Yo no creo que estés generalizando, ¿no? O sea, ¿en qué se parecen? Ante la pregunta, ¿en qué se parecen? Comparas. Bueno, profesora, se parecen, ambas son renegonas. Puede ser, ¿no? ¿En qué se parece el vertebrado con el invertebrado, por ejemplo? ¿En qué se parecen? Cuando yo pregunto en qué se parecen el vertebrado y el invertebrado, no estás generalizando, estás buscando diferencias, pero también estás buscando semejanzas, porque recuerda que en la comparación también se busca semejanzas. Sí, también se busca semejanzas. Entonces sería comparación. Bueno, es que es por la pregunta, ¿en qué se parecen? ¿No? Si no hubiese esa pregunta y dijeran, de frente dijeran, la memoria y la percepción son procesos cognitivos, así, ¿no? Así de frente. Si la pregunta fuera, la memoria y la percepción son procesos cognitivos, ¿qué operación del pensamiento se hizo? Si fuera así de frente, yo digo, generalizan. ¿Por qué? Porque a la memoria y a la percepción le están colocando en el mismo saco, entonces se estaría generalizando. Si es que de frente dijera la pregunta, ¿no? La memoria y la percepción son procesos cognitivos. Ahí recién yo marcaría generalización. Pero acá me dan datos adicionales, me dicen, en mi curso de psicología, el profesor me pregunta en qué se parece. Entonces, cuando ya me está haciendo la pregunta en qué se parecen, yo inmediatamente comparo, ¿verdad? ¿En qué se parece la educación presencial con la educación virtual? ¿En qué se parece el colegio estatal con el colegio privado? Si es que hay algún parecido, ¿no? Si es que hay. Entonces tú inmediatamente comparas, ¿verdad? Por supuesto. Ya, ¿en qué se parece tu ex con la persona actual? Si te hago esa pregunta, ¿qué estás haciendo? Bueno, aparte de renegar, comparar. No, no estamos generalizando, estamos comparando. Entonces, el 8 trasladamos la respuesta a mi hoja, que luego voy a subir la respuesta. Sería entonces la cuarta alternativa. 9. En una población existen un sinfín de número de creencias que la gente acepta como verdaderas. Así se afirma que para pasar debajo de una escalera trae mala suerte, o un gato negro es la personificación del diablo. Estos ejemplos, ¿con qué corresponde, chicos? ¿También será divergente? ¿Es una solución creativa? Profesora, ni se me ocurrió pensar que el gato es un diablo. Qué creativa respuesta. No, no. No, pues. ¿Qué respondes? Si tiene que ver con las creencias, ¿qué respondes? Muy bien. Ahora sí. Casi todos coincidieron en la respuesta. Bien, chicos. La respuesta sería pensamiento no lógico. En la pregunta 9, pensamiento no lógico. Sustenta de las creencias, en las supersticiones o simplemente en algo que no coincide, ¿verdad? Causa-efecto no coinciden, no tienes una estructura correcta, no se desprende adecuadamente, entonces pensamiento no lógico.
También se le conoce como pensamiento mágico, no te olvides. Al pensamiento no lógico también se le conoce como pensamiento mágico, ¿verdad? ¿A quién se le ocurrió pensar que el gatito negro era la personificación del diablo? Bueno, esa idea falsa viene desde nuestros antepasados, desde la época medieval, porque ahí eran fervientes creyentes. Y así como creían en Dios, las personas que creen en Dios piensan que existe, por ejemplo, el diablo. Y se arrastra esa idea, ¿no? Pobre gatito, ¿qué culpa tiene el gatito de eso? Desde la Edad Media, por supuesto. ¿Ya? Así que no discriminen a los gatitos. Al contrario, tener mascotas en casa, pues, alivia la ansiedad, alivia el estrés y también te alegra tus días. Peor, ¿no? Pasar por debajo de las escaleras, profesora, trae mala suerte. Es cierto, yo pasé el otro día, profesora, y me ha caído una lata de pintura. ¿Eso es mala suerte? No, eso se llama coincidencia, casualidad. Podemos pasar por debajo de las escaleras y nos puede caer una lata de pintura, pero también podemos pasar simplemente, caminar por un lugar y también nos sucede, ¿no? Sin pasar por debajo de la escalera también nos ha pasado cosas malas. Hemos pisado un plátano, nos hemos caído, nos hemos resbalado, es que el piso estaba mojado. Entonces, no le echemos la culpa a la escalera, que no tiene nada que ver. Que no mires a la novia, no, está prohibido que el novio mire a la novia. Si no, se van a divorciar rápido, su matrimonio no va a funcionar. Bueno, falso, ¿no? Porque mira, ¿cuántos matrimonios en la actualidad no funcionan? ¿Eso significa que todos esos novios han visto a la novia antes de casarse? No, para nada. El éxito en el matrimonio tiene otros factores. Entonces, pensamiento no lógico, ¿sí? Y muchas creencias más, ¿no? Que si te pica la mano vas a recibir plata, que si te arde el oído, alguien está hablando mal de ti, ¿verdad? Que si alistas las maletas en el año nuevo vas a irte de viaje al extranjero. Muchos no han ido al extranjero el año pasado por producto de la pandemia. Que si te haces baño de florecimiento, que los amarres imposibles, profesora, los talismanes y un sinfín de cosas, ¿no? El trébol de 4 hojas, bueno, y un montón de creencias que lamentablemente pues hemos heredado esas ideas, le hemos adquirido de nuestros familiares. Pasamos a la preguntita 10. A ver, a la representación mental del pensamiento que posee los elementos esenciales y comunes se le conoce como. La pregunta 10 está para analizar. ¿Cómo se le llama a la representación mental del pensamiento que posee los elementos esenciales y comunes de las cosas? Ahora sí, ya lo analizaste y te animas por. Tengo 2 respuestas correctas y una incorrecta. Camila, tu respuesta está bien. Zabaleta, tu respuesta está bien. Luz, tu respuesta está bien. ¿Ya cuál sería la respuesta de la pregunta 10? Concepto. En la pregunta 10 la respuesta es concepto. ¿Ya? No puede ser la A porque el percepto no hemos hablado del percepto, ¿no? El percepto no es un tema del pensamiento, el percepto es un tema de la percepción. Claro, es un tema de la percepción. Y el recuerdo es un tema de la memoria. Tiene que ver con el tema pasado, porque el tema pasado sí hemos hablado de la memoria en un tema pasado. ¿Ya? Entonces, entre estos dos sería la respuesta. Entre concepto e imagen, la respuesta es concepto.
El concepto es la representación mental del pensamiento que posee los elementos esenciales y comunes. ¿A qué se refiere elementos esenciales? A la abstracción. Recuerda que abstraer es captar lo esencial. Lo esencial, lo más importante de un triángulo, su número de lados. Lo más importante de una manzana, su sabor. Lo más importante del celular, que permita, que permita comunicarnos, ¿no? Si no, no sirve. Lo más importante de una silla, su uso, ¿no? Su funcionamiento. Entonces, lo más importante se llama abstracción. Entonces, vamos a necesitar de la abstracción y también vamos a necesitar de la generalización. Recuerda que la generalización era una cualidad, se expandía a todas, en común, ¿no? Todos los alumnos de San Marcos son aplicados, o sea, una cualidad en común para todos. Ya, entonces la respuesta sería concepto. Profesora, ¿y por qué no puede ser imagen? Porque la imagen es representación mental. Lo que pasa es que el concepto, chicos, yo les expliqué hace un instante, cuando estaba hablando de este tema, lo que pasa es que el concepto hace uso de las imágenes. Un concepto es una idea acerca de algo, pero el concepto hace uso de las imágenes. Por ejemplo, cuando yo te hablo del concepto de silla, tú ya te estás representando mentalmente a la silla. Cuando yo te hablo del concepto de ropero, tú ya te estás representando mentalmente al ropero. O sea, cuando hablamos de concepto, el concepto sí o sí, el concepto va a hacer uso de imágenes. O sea, al conceptuar, no solamente vamos a tener ideas, sino también nos vamos a representar. Es muy difícil pensar en algo sin representarte. A ver, piensa en una guitarra, sin representarte a la guitarra. No se puede, ¿no? No se puede pensar en una guitarra sin representarnos una guitarra. Piensa en una manzana, pero sin representarte la manzana. Piensa. No mires la manzana que está en tu mesa, sino piensa en una manzana. Piensa en un piano. Piensa en una flauta. Basta que pensamos en una flauta, ya nos estamos representando a la flauta. Entonces, el concepto consiste en tener una idea acerca de algo, pero al pensar en esa idea, ya estamos teniendo representaciones mentales. Un concepto, chicos, sí o sí, un concepto necesita de dos operaciones mentales. Sí o sí, todo concepto necesita de la abstracción, que consiste en captar lo más esencial, y de la generalización, que consiste en buscar características comunes a partir de una cualidad. Listo, ahora sí. Así es, Omar. Claro, siempre que vamos a pensar en algo, siempre que vamos a pensar en algo, sí o sí vamos a representarnos ese algo. Eso sí, así sea una nota musical o así sea un color. Si decimos piensa en el color verde, inmediatamente nos representamos lo verde. Piensa en el color blanco o en el celeste o en el color pues azul cielo, inmediatamente ya, ¿no? Nos representamos en nuestro cerebro esos colores. Ya, entonces aclarado la pregunta 10, pasamos a la pregunta 11. Las generalizaciones de la realidad son productos de un proceso cognitivo exclusivo del ser humano. ¿Cuál de todos estos son procesos cognitivos exclusivos del ser humano? Muy bien, Kevin. Exclusivo del hombre.
Cognitivo, aunque todos son cognitivos, ¿verdad? Sí, todas las alternativas son cognitivos. Muy bien, Camila, muy bien, Areste, muy bien, Kevin, muy bien, Ángelo. Claro, todos son cognitivos, pero ¿cuál solamente le pertenece al ser humano? Solamente le pertenece al ser humano el pensamiento. Solamente el ser humano piensa. Así es, Zabaleta, solamente el ser humano piensa. En cambio, sensaciones, nuestras mascotas tienen sensaciones. Sienten frío, sienten hambre, lo que les rodea lo captan, entonces sí tienen sensaciones. Imaginación, bueno, si tiene memoria, también puede tener imaginación, ¿verdad? Claro, se acuerda, tú estás golpeando la puerta, suena una bolsita, podría tener imaginación. Percepción, si es que hay aprendizaje, si es que ocurre aprendizaje, entonces sí hay percepción. Le enseñamos, por ejemplo, al perrito a dar la patita, o le enseñamos al perrito a que levante la patita cada vez que mire la luz roja. Le enseñamos al perrito a que se haga el dormido cada vez que mire la luz verde. Entonces, interpreta colores, ¿verdad? Entonces, sí, los demás sí se pueden dar en los animales, pero el pensamiento es un proceso exclusivo del ser humano, solamente le corresponde al ser humano. A ver, acá me mencionan solamente palabras, número, conciencia, moral, teoría. Solamente me están mencionando palabras, no me están mencionando oraciones, solamente palabras. Si me mencionaran oraciones sería juzgar, ¿no? Claro, pero cada palabrita, ¿se acuerdan? Cada palabrita, ¿a qué hace referencia cada palabra? A un concepto, por supuesto. Cada palabra, siempre que te mencionen una palabra, lapicero, este, biblioteca, ¿ya? Pizarra, alumno, profesor, cada vez que te mencionan una palabra, inmediatamente hace eso en el tema del pensamiento, hace referencia a los conceptos. El concepto es una idea acerca de algo. Y obviamente te vas a representar. Te hablan de profesor, te representas al profesor. Te hablan de biblioteca, te representas una biblioteca. Pero también sabes qué significa biblioteca, ¿verdad? Ya, entonces en la 12, número, sabemos qué es el número. Representaciones abstractas. Conciencia. También sabemos o tenemos alguna idea de qué cosa es la conciencia. Moral, ya que hace falta, sobre todo en la política, esta palabra, ¿no? La moral. También tenemos ideas, nociones básicas de qué cosa es la moral. Teoría. Cada palabrita me hace referencia a conceptos. Ahora, si yo de esta lista de palabras llego a agarrar dos o tres y formo una oración, ahí ya sería juicio, ¿verdad? Si es que con este grupo de palabras u otras palabras formo una oración, ahí sí sería juicio, pero en este caso no. Palabritas, solamente palabras son conceptos. 13. Pregunta 13 tiene que ver con las escuelas psicológicas. Esteban es un estudiante de psicología que cree que debe considerar lo que se puede observar y ser medido, rechazando métodos asociados a la introspección. También rechaza el método experimental, ya que estos deben tener rigurosidad científica y deben ser objetivos. El pensamiento de Esteban, ¿con qué escuela psicológica se relaciona? A ver, si Esteban solamente quiere estudiar en el curso de psicología lo que se puede ver, o sea, lo que se puede observar, lo que se puede medir, lo que se puede comprobar, lo que se puede demostrar.
Es más, Esteban rechaza el uso, por ejemplo, de este método llamado introspección. Lo que pasa es que ese método de introspección es subjetivo, no se puede aplicar a todas las personas y busca métodos más rigurosos, más objetivos. Acá están las escuelas psicológicas, elegimos de estas 4, ¿cuál sería? Kevin, ¿está bien tu respuesta? En la pregunta 13, la respuesta sería conductismo. Conductismo, chicos, en la pregunta 13, la escuela psicológica conductismo sería en la pregunta 13. No te olvides que todas las escuelas aparecen en la etapa científica de la psicología. La psicología, cuando se convierte en una ciencia, es ahí donde aparecen todas estas escuelas. Antes, cuando la psicología no era ciencia, no habían escuelas. Aparecen recién cuando se convierte en una ciencia. ¿Y cuando se convierte en una ciencia? Con la fundación del primer laboratorio experimental. ¿En qué año, chicos? 1879, ¿verdad? Entonces, a partir de 1879, recién a partir de ahí aparecen diferentes escuelas psicológicas. Aparece pues el psicoanálisis, aparece el conductismo, aparece el cognitivismo. El primero que aparece entre todas estas es el estructuralismo. Ella aparece primero. Pero ¿cuál era el problema del estructuralismo? Que el estructuralismo quería estudiar la mente, quería estudiar la conciencia. Y ya sabemos que la mente no se puede ver porque la mente es interna. O sea, ¿cómo ver la mente? ¿Cómo yo puedo ver la mente de mi compañero? ¿Cómo puedo ver la mente de la señorita? ¿Cómo podría yo ver y saber qué está pensando, qué está imaginando? No puedo ver la mente. Es por eso que esta escuela estructuralista, perdón, ha sido duramente criticada, porque no estudiaba algo objetivo, solamente se concentraba en la conciencia y no estudiaba algo objetivo como quiere estudiar Esteban. Bueno, en la pregunta. Entonces, esta escuela psicológica ha sido criticada ¿por quién? Por el conductismo. El conductismo tiene como representante a John Watson, y Watson propone estudiar lo que se puede ver, lo que se puede demostrar. Y lo único demostrable es la conducta. Entonces, si yo escucho la palabra conductismo, esa palabra conductismo hace referencia a estudiar la conducta. ¿La conducta se puede ver? Sí. Si tú prendes tu cámara, yo puedo ver la conducta. Y ustedes también pueden ver mi conducta, ¿no? Entonces, nuestro comportamiento, si tú estás, que te mueves a cada rato, si te sientas, te pones de pie, si miras al lado derecho, al lado izquierdo, la conducta es observable. Se puede ver, se puede medir en un laboratorio, se puede registrar, se puede anotar. Entonces, eso es lo que propone John Watson, el estudio de la conducta, rechazando el estudio de la conciencia. 14. Antonia ha vivido inmersa en el consumo de drogas desde que era adolescente. Luego de varios años de constante tratamiento, es una mujer que ahora es consciente de sus vivencias, considera que el poder de mejorar está en ella y de cómo su filosofía de vida actual está relacionada principalmente con qué enfoque psicológico. Ahí están las escuelas. A ver, ¿cuál de todas estas escuelas ha influido en Antonia al punto de que ella ahora ha decidido cambiar, ser más consciente de su vivencia, de su experiencia? Y se da cuenta que el cambio depende de ella misma. O sea, el cambio está en nosotros mismos. Tú no cambies porque tu mamá te pidió cambiar, te pide cambiar. O sea, tienes que cambiar por ti mismo para darte satisfacción personal a ti misma. Si has decidido postular a la universidad, es porque tú, ¿no? Tú deseas sobresalir, tú deseas destacar para un beneficio tuyo, personal, porque recuerda que nuestros familiares y amigos solamente son pasajeros. Entonces, el cambio depende de nosotros.
¿cierto? Y ahora sí, ¿cuál sería la respuesta? En la 14 estamos. En la 14, uy, parece que todavía no visualizan la respuesta. En la 13 hemos dado como clave la segunda alternativa. En la 13. Y ahora que estamos en la 14, muy bien, Ruiz. Muy bien, Ruiz. La respuesta y la pregunta 14 es humanista. Así es, Kevin, humanista, ¿no? ¿Qué dice la Escuela Psicológica Humanista que tiene como representante a Abraham Maslow? ¿Qué dice esa Escuela Psicológica Humanismo? A ver, un ratito, chicos, me están timbrando, de repente es urgente, la tutora me llama. Un minutito. Muy bien, chicos, a ver, continuemos. Decía entonces que la respuesta es humanista, ¿no? La Escuela Psicológica Humanismo tiene como representante a Abraham Maslow y Maslow considera de que en la pirámide de necesidades, porque nosotros tenemos muchas necesidades fisiológicas, biológicas, de seguridad, tenemos muchas necesidades, pero la más importante es nuestra autorrealización, o sea, que pensemos en nosotros mismos, en nuestras metas, en nuestros objetivos, en lo que queremos alcanzar. Entonces, el ser humano es lo más importante. Entonces, si Antonia es consciente de que ella tiene que mejorar por sí sola, porque en ella está el que pueda superar, así le pongan dos o tres psicólogos, está en ella, entonces ese enfoque se llama humanista. ¿Ya? Maslow es el representante, Roger también es el representante del humanismo. Incluso Roger propuso una terapia llamada la terapia centrada en el cliente, donde uno tenía que concentrarse en las metas principales que tenía el paciente. Así que cuando tú vas a un psicólogo y el psicólogo para terapia te aplica premios o castigos, ese enfoque se llama conductista. Pero cuando tú vas a un psicólogo, ¿ya? Y te hace entender que todo cambio depende de ti mismo, eso se llama enfoque humanista. O sea, el psicólogo tiene una terapia, en este caso, humanista. Y generalmente cuando tenemos problemas, chicos, generalmente cuando tenemos problemas, la mayoría se echa al abandono, ¿no? Ya están en su cama, no quieren ni levantarse, depende de qué problemas también, ¿no? Llorando todo el día. Pero cuando uno va al psicólogo y el psicólogo tiene este enfoque humanista, te hace tomar conciencia, ¿verdad? Y te pregunta, por ejemplo, antes de que tú entres en esa crisis emocional o de ansiedad, ¿qué planes tenías para ti? ¿Qué planes? ¿En qué pensabas antes? Bueno, yo quería postular a San Marcos, yo quería postular a Villarreal, yo quería comprarme mi terrenito, yo quería viajar. Entonces, el psicólogo te hace darte cuenta de que retomes nuevamente esas metas, esos objetivos. Porque tú te das cuenta que cuando estás concentrado en tus metas, como que te motivas, ¿no? Te automotivas, aunque sea de a poquitos, pero te automotivas. Esta de acá, la alternativa A, psicodinámico, se refiere al psicoanálisis. Bueno, el conductismo, la terapia conductista siempre está en base a premios y castigos. ¿Ya? Por ejemplo, antes, cuando se aplicaba terapia para las personas fumadoras, antes, cada vez que un paciente quería consumir su cigarrillo, antes en los hospitales, se le aplicaba una leve descarga eléctrica. Leve, ¿no? No es que vamos a electrocutar al paciente, no, antes se aplicaba eso. Una leve descarga eléctrica cada vez que quiere consumir bebidas alcohólicas o cada vez que quiera consumir cigarrillos. Antes se aplicaba eso en algunos hospitales.
Ahora esas terapias, conductuales han sido muy criticadas, muy cuestionadas. Y en la actualidad empieza. Incluso hay libros, no sé si han podido encontrar libros donde hay libros donde hablan de cómo trascender como ser humano, cómo concentrarte en tus metas, no dejarte arrastrar por tus errores o problemas que tenemos. Hay libros de enfoque humanista muy motivadores. Profesor, ¿y por qué no puede ser cognitiva? Bueno, en las terapias cognitivas se hace mención más al pensamiento, bueno, a los procesos cognitivos, estamos hablando del pensamiento, memoria del paciente. En las terapias cognitivas, el psicólogo analiza, analiza o le hace entender al paciente de que el problema que tiene ella está en la forma como piensa, ¿sí? Por ejemplo, ahorita estamos en clases. Profesora, yo escucho la clase y no sé por qué, pero de pronto me pongo a pensar, ¿y si ahorita hay terremoto? Profesora, yo ahorita estoy en clase, pero no sé por qué de pronto me pongo a pensar, ¿y si ahorita mi enamorado me está engañando? De la nada vienen esas ideas a mi mente. Entonces, ¿qué hace el psicólogo? Te hace entender que tenemos que tratar de desaparecer ese tipo de pensamientos, desaparecer ese tipo de ideas. Porque muchas veces el cómo piensas determina el cómo te comportes. Porque mira, si ahorita te pones a pensar en el temblor, eso te va a producir ansiedad, susto, miedo y no te vas a poder concentrar. Si ahorita te pones a pensar si te engañan o no te engañan, te vas a poner triste, vas a llorar y no te vas a concentrar en la clase. O sea, es la forma de qué estás pensando, por qué piensas en esas cosas. Entonces, te enseña, ¿no? A través de terapia de cómo ese tipo de pensamiento fatalista lo tienes que mentalmente encerrar en una bolsita, mentalmente encerrar en una cajita. Si es posible, ponle 5 bolsas, mentalmente enciérralo, rómpelo, deséchalo, ese tipo de ideas, ¿no? Pensamientos fatalistas. Eso, por ejemplo, se trabaja principalmente en personas que tienen baja autoestima, porque la persona que tiene baja autoestima es pesimista, es fatalista. Tantas cosas buenas le sucede, pero está concentrado en las cosas malas. O sea, todo piensa en cosas malas, solamente piensa en que todo le va a ir mal. Entonces, hacen una evaluación de sus propios pensamientos para que él o ella aprenda a controlarlos. Y en lugar de tener pensamientos negativos, aprenda a tener pensamientos positivos. ¿Ya? En vez de estar pensando en que va a haber temblor, hay que pensar en que no va a haber temblor. Aunque sabemos que eso no es cierto, ¿no? Pero hay que mentalizarnos. De tanto mentalizarte, tu cerebro piensa que no va a haber temblor. O si no, hay que mentalizarnos que un temblor no necesariamente es sinónimo de cosas malas. Al contrario, un temblor es bueno. Se libera la energía de la tierra, ¿verdad? Listo. Entonces ya saben, chicos, en la pregunta 14, humanista, ¿verdad? En la pregunta 14, el enfoque que se utiliza es el enfoque humanista. Por supuesto, en vez de pensar en que te engañan, ¿por qué no pensar en que de repente esa persona siempre piensa en ti? Aunque no te la creas, ya no importa, pero tienes que mentalizarte. En las terapias cognitivas te enseñan a mentalizarte solamente en ideas positivas y desechar ideas negativas. En las terapias humanistas te enseñan a que tú mismo, tú misma, seas el autor principal de tu destino, de tu vida. Listo, pasamos ahora sí a la pregunta 15. A ver, ¿cuál de todas las escuelas psicológicas es norteamericana? Es una escuela norteamericana, es una escuela estadounidense y además ha tenido influencia del pragmatismo y de las teorías de la evolución, o sea, Darwin. Darwin ha participado en esta escuela psicológica. A ver, claves. Ahí están las claves, chicos.
El psicoanálisis no es norteamericana. Surgió en Viena, en Austria. El estructuralismo tampoco es norteamericana. Surgió en Alemania, donde fundaron el primer laboratorio en Alemania. Ahí surgió el estructuralismo. Estructuralismo Alemania y psicoanálisis Viena, Austria, con Freud, con Sigmund Freud. Ya, ahora sí, ¿cuál sería la respuesta? La última, ¿verdad? Muy bien, Kevin. Muy bien, Camila. La respuesta sería la última alternativa en la 15, la letra D. El funcionalismo de William James. William James es norteamericano. Esta es una escuela psicológica norteamericana. ¿Se acuerdan que yo les mencioné que la primera escuela psicológica era el estructuralismo? Entonces, el funcionalismo es la segunda escuela. Primera escuela, el mismo. Entonces, la primera escuela surgió en Alemania y la segunda escuela surgió en Estados Unidos. Ha tenido influencia de Darwin, ¿ya? Ahora, ¿en qué se parecen? Bueno, ambos estudian la conciencia, solo que el estructuralismo estudia la conciencia en partes, o sea, divide, analiza las partes de la conciencia. En cambio, el funcionalismo estudia para qué sirve la conciencia. Y según el funcionalismo, la conciencia sirve para poder adaptarnos al medio. Lo mismo que dijo Darwin. Es por esto que tiene influencia, o sea, se parecen. Tiene influencia de Darwin. Darwin habla de la teoría de la adaptación, habla de la adaptación de la selección natural, y James también habla de la adaptación. Nuestra conciencia nos ha permitido adaptarnos al medio. De ahí que el hombre es el animal mejor evolucionado, gracias al papel de su conciencia. No solamente el funcionalismo de James, de William James, o James, también se escribe así, James, no solamente ha recibido influencia de la teoría darwiniana, también ha recibido influencia del pragmatismo. El pragmatismo es una postura filosófica, y la filosofía, algunas escuelas filosóficas han servido de influencia en la psicología. La filosofía pragmática ha sido influencia del pragmatismo, ha sido influencia del funcionalismo de William James. ¿Qué cosa es el pragmatismo? Es una postura filosófica que busca la utilidad o el beneficio de las cosas. Ser pragmático consiste en buscarle utilidad o beneficio a las cosas, como las empresas. En Norteamérica hay grandes empresas, porque lo único que ellos buscan es beneficiarse de las empresas, ya sea un beneficio económico, ya sea un beneficio intelectual. De las vacunas, ¿qué buscamos de las vacunas? Beneficiarnos, inmunizarnos, ¿verdad? Entonces, cuando tú buscas el beneficio de las cosas, a esa forma de pensamiento se le llama pragmatismo. Entonces, es una corriente filosófica que surgió en Estados Unidos que invitaba a la población norteamericana a que busquen un fin, una utilidad o un beneficio en cada uno de los elementos que nos rodean. Entonces, en la pregunta 15, la respuesta sería la cuarta alternativa, funcionalismo, ¿ya? Escuela psicológica norteamericana. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Preguntas, dudas, inquietudes. Si preguntas, me dicen. ¿Alguna consultita? A ver, mientras que se animan a preguntar.
Listo, a ver. Ya. ¿Qué es el enfoque biopsicológico? Es lo mismo que la reflexología. La reflexología es una escuela psicológica que tiene como representantes a destacados fisiólogos rusos. Uno de ellos es Iván Petrovich Pavlov. Entonces, es lo mismo que reflexología, es el estudio del sistema nervioso, las áreas cerebrales, áreas neuronales. A ver, por ahí me preguntan, Miss, ¿por qué? Ya. Es una pregunta personal, ¿no? Ya. Ya. ¿Qué pasa? Algunos casos de... A ver, por ahí me consultan por qué a veces no podemos concentrarnos en dos cosas al mismo tiempo. Lo que pasa es que la atención y la concentración tienen sus características. Y una de las características de la atención concentración es que es selectiva, o sea, puedes mirar un montón de cosas, puedes escuchar un montón de cosas, pero siempre es la atención o la concentración casi siempre va en una sola dirección, tipo figura y fondo. Por eso es que a veces es muy complicado concentrarnos en dos o tres cosas al mismo tiempo. Ahora, con la práctica uno podría perfeccionar, pero es algo en la cual no nos preocupemos mucho, porque la atención, la concentración, al ser selectiva, es bien difícil que al mismo tiempo nos concentremos en varias cosas. Repito, salvo que sea práctica, ¿no? Por ejemplo, mira, cuando tú manejas carro por primera vez, se supone que tenemos que prestar atención no solamente a dos cosas, a tres, a cuatro cosas, ¿verdad? El semáforo, tienes que prestar atención cuando manejas la pista por donde vas. A veces cuando tú manejas carro, la persona que está al costado te conversa, tienes que ver por el espejo retrovisor a quién está atrás, si no retrocedes mal o chocas, ¿verdad? O sea, cuando manejamos carro necesitamos que nuestra atención sea que se distribuya, pero es bastante difícil porque la atención es selectiva, salvo que practiques, ¿no? Entonces, al inicio, cuando manejamos carro, uy, nuestra atención hasta papeleta nos ponen, pero cuando ya vamos manejando carro varios días, varios meses o llevamos un curso de manejo, poco a poco tu atención mejora de lo que era selectiva, de lo que solamente te concentrabas en una sola cosa como el semáforo, de repente ahora, producto de la práctica, ya tu atención se hace distributiva. Cuando la atención se hace distributiva, ya podemos prestar atención a dos, tres o cuatro cosas al mismo tiempo, como la mamá, ¿no? Que mientras que va cocinando, va lavando, mientras va lavando, va barriendo y al rato ya va acercándose al hijo. Entonces la mamá tiene esa capacidad de poder hacer varias cosas al mismo tiempo, pero eso lo ha logrado producto del aprendizaje. Mientras que a papá un día lo dejamos en la casa que se encargue y todo es un caos, ¿verdad? El hijo jugó con la témpera, todo pintado, la cocina casi explota. Entonces, si le dieran mayor tarea al padre, con el tiempo se volvería un experto y su atención o concentración se distribuye. Muy bien, gracias por sus consultas entonces. Ahora sí, chicos, nos vemos la próxima clase. Se me cuidan entonces hasta la próxima semana, ¿ya? Gracias. Las claves y el material lo voy a subir en un instante al intranet para que puedan revisarlo. Nos vemos entonces la próxima semana. Chao, Urco, Ruiz, hasta la próxima clase. Ángelo, nos vemos en la siguiente clase.